Cuando el termómetro llega a los 35 grados, la elegancia se pone a prueba. Pero vestir bien con este calor no es un reto imposible. No es cuestión de llevar menos ropa, sino de elegir mejor. Hoy te enseño cómo vestir bien a estos 35 grados que tenemos, con 5 claves que nunca fallan. Y ya te adelanto algo que te va a sorprender. Una manga larga puede ser más fresco que un vestido de tirante. Efectivamente, has oído bien y a continuación te lo demuestro. Quédate conmigo porque en los próximos minutos vamos a ver las 5 claves que a mí nunca me fallan cuando hace calor. El tejido, el color, la silueta, el calzado y los accesorios. 5 decisiones sencillas con las que la ropa deja de ser una batalla. Seamos sinceras, en verano no todo vale. Porque luego te ves en las fotos, te ves en el espejo y ¿qué haces? O te desmayas o pasas ya de todo. Porque dices, ¿cómo he podido ir yo con semejante aspecto? Como no queremos que nos pase eso, vamos a ello. Saber cómo vestir en verano no va ni de talla, ni de dinero, ni de edad, sino de criterio. Y gracias a Dios, el criterio es algo que es gratis. Y quédate hasta el final porque te voy a contar cómo yo en 3 segundos, antes de salir de una tienda con una prenda, antes de comprarla, decido si me la llevo o no. Así sé si voy a acertar o no. Va a ser la diferencia entre comprar algo que me va a dar calor y algo que voy a utilizar cuando hace esta canícula. Y además es algo que muy pocas hacemos. La primera clave y madre de todas las claves a los 35 grados os aseguro que es el tejido, más allá de las marcas y del diseño. Pero mucho más allá. Una prenda preciosa en un tejido que no respira, eso es una trampa mortal. Pensad en las perimenopáusicas, las menopáusicas, las posmenopáusicas. Yo es que solo de pensarlo ya me ha entrado un sofoco. Es lo peor que te puede pasar. Comprar una prenda con la que te pones a sudar como si no hubiera un mañana. Es mucho mejor una prenda que te deje transpirar porque tú vas a poder ser tú misma, no te vas a mover con esa dificultad que produce el ir envuelta en una bolsa de plástico. El tejido indiscutible del verano es el lino. ¿Por qué? Pues porque es una fibra que deja transpirar la piel, que tu cuerpo autorregule su temperatura y es una fibra natural estupendísima. Se arruga, sí, pero tiene esa arruga que, bueno, siempre hemos oído la arruga es bella, o acordaros de Adolfo Domínguez, y sabía muy bien lo que decía. Cuando se arruga el lino tiene esa elegancia, esa caída diferente. No es que llevas un churro. Tú por la mañana sal con tu prenda planchada, que la arruga que se crea a lo largo del día es una arruga hermosa, que está bien, es como la de nuestras caras, pues es una arruga vivida. Otra cosa es ya cuando no lo planchas nunca. Bueno, por la mañana vamos a salir planchadas, pero el resto del día no te preocupes. Esa caída que os digo lánguida es bien elegante. De todas formas, si quieres prendas de lino que se arruguen algo menos, siempre puedes combinarlas con otras fibras naturales como es el algodón, como es una viscosa. Eso sí que va a hacer que se arrugue un poquito menos y como son fibras naturales, tú vas a poder seguir transpirando. No vamos a llevar esa famosa bolsa de plástico que a mí es que bueno, como me ha pasado, sé de lo que hablo. Prendas de algodón, que sean de popelín, de muselina de algodón, que son ya algodones de mucha calidad, batistas, son tejidos perfectos para nuestro verano. El ramio, que se parece muchísimo al lino, pero se arruga menos. Cada vez se utiliza más porque es una fibra vegetal muy cómoda, muy fresca, muy ligera y ya os digo, funciona de maravilla en todo lo que son los tejidos veraniegos. La viscosa es otro material que se utiliza muchísimo, que a veces confundimos con el poliéster. No tiene nada que ver. La viscosa es una fibra semi-natural. Natural viene de la pulpa de la madera que se convierte en celulosa y se transforma en hilo para hacer las telas. Además, cada vez se está convirtiendo en una tela más de lujo porque consigues unos acabados sedosos con unas caídas muy buenas y además nos deja transpirar. Eso sí que nos interesa. Por supuesto, no me olvido de las sedas. O sea, las sedas es el tejido natural por excelencia, con un brillo, unos colores, una caída, un tacto maravilloso y que además deja transpirar. Bueno, es perfecto. También lo podemos tener en combinación con el algodón, como este vestido que ya os enseñé en el vídeo anterior en el que hablábamos de los vestidos fluidos precisamente para que corra el aire. Bueno, pues este de Cristina Beautiful Life es un vestido precioso, mezcla de seda y algodón, por lo que nos sirve perfectamente para ir fresquitas y guapas. Y además, fijaros, lleva manga larga. También vamos a tener cuidado con los saténes sintéticos. Si lo que vamos buscando es no pasar calor, si una prenda te gusta mucho, es 100% poliéster, acrílica y a ti te gusta, oye, pues póntela. Cada una sabe qué necesidades y qué es lo que va a primar en cada momento. Pero en cuanto a regular la temperatura y la transpiración, todas estas telas satinadas que parecen satén y son poliéster 100%,
Otra cosa es cuando el poliéster va combinado con otro material, como puede ser el lino, el algodón. Ahí ya empieza a cambiar porque, bueno, facilita la transpiración. Nos lo podemos pensar. Aquí estoy con la demostración que os he prometido. Bueno, por de pronto lo que he hecho ha sido, llevaba un vestido de muselina de algodón y ahora me he puesto un conjunto todo de lino en color salmón con una media manga. A lo que íbamos. Camisa negra de lino de manga larga. Camisa de manga, bueno, menos de manga por aquí, rosa, muy mona, monísima, fresquísima. Además de una casa buenísima que no vamos a decir, pero os enseño. Con esta camisa, a pesar de que lleva la manga corta, vas a pasar muchísimo más calor porque la composición es 100%, a ver si se ve, bueno, 100% poliéster. En cambio, con esta camisa de lino, más bueno, la compré en Zara y hay muchísima oferta, ya os digo, si no es de lino podéis comprar de ramio. Resulta que esta camisa sí que es 100%, a ver, está difícil porque viene en tantos idiomas que aquí está, ya la encontré. 100% lino. La diferencia es fundamental. Con esta camisa, a pesar del color de ser negra, tu piel va a transpirar y vas a poder autorregularte. Con esta camisa ideal fucsia, sin mangas, completamente desmangada, va a ser como si te pones un plástico y te pones al sol, te derrites. Esto traducido en prendas es perfectamente un vestido amplio, ligero, puede ser largo, puede ser midi, en el que la tela fluye. Acordaos, estuvimos hablando en el YouTube anterior, en el capítulo anterior hablábamos de los vestidos fluidos y llegamos a la conclusión que este tipo de vestidos son estupendos para cuando hace mucho calor. Lo que os decía, el aire circula por dentro y hace que no vayas apretada, chusteta, y eso es mucho más elegante, tiene mucho más estilo. Es que podemos recurrir a un camisero de seda, fijaros. Bueno, es que este es ideal, que no hace falta que te lo ates como si no hubiera un mañana. Tú puedes dejar el cinturón que caiga suavemente sobre ti. Es una seda fantástica y vas a sudar muchísimo menos que, por ejemplo, con un vestido lencero, que tengo por aquí, es que se me ha caído, un vestido lencero que es francamente mono, pero esto se pega como un demonio a la piel y vas a sudar mucho más. Yo pienso, estoy segura que es mucho más estiloso prendas que vayan fluyendo sobre nuestro cuerpo. Por ejemplo, uno que nos podemos poner habitualmente es un pantalón de lino. Esto es muchísimo más fresco que un short, por muy corto que vayas, vaquero. Además, el short aquí te aprieta aquí, bueno, ya sabéis a dónde va el calor, lo que te va a escocer luego, y eso no mola nada. Es mucho más estiloso este pantalón. Y además es que tenemos una suerte bárbara este año porque entras en grandes almacenes, en cualquier sitio, y hay muchísimas prendas que os decía de lino, de ramio, y mezclas con algodón y son perfectas. Si te apetece llevar menos tela y enseñar algo de pierna, pues una bermuda de corte sastre te va a ir fundamental, que puede ser de lino, como esta, fijaros, esta es de Primark, y esta está fenomenal, tiene muchísimo estilo, enseñas un poquito de pierna, vas fresquita y además vas cómoda, no vas incómoda, que para mí ahora ya eso es fundamental. Y lo puedo combinar siempre con una prenda que puede ser o bien esta camisa que os enseñaba de lino de manga larga, o bien con, por ejemplo, también de lino, un chaleco, y vas súper fresca y vas con mucho estilo. Y en este caso además te has quitado algo más de ropa. Un apunte importante, se trata de prendas más amplias, pero no es cuestión de ir enormes, de ponerte una sábana y que caiga, no. Sabéis que las prendas amplias necesitan un punto de apoyo en tu cuerpo para que queden bien. Necesitan de alguna manera un corte que les dé estructura. Puede ser en los hombros, puede ser en la cadera, puede ser en el bajo, un bajo asimétrico, una manga con algo más de vuelo respecto a lo que es el resto del vestido. Eso sí que es elegante. Ir con una camiseta enorme, eso no te aporta nada. El problema igual no es la camiseta, es el modo de llevarla. Esa caída que tiene, que ni se apoya aquí, ni se apoya aquí, ni se recoge en un punto. Esas son las cuestiones que tenemos que cuidar. Ya tenemos el tejido, tenemos las siluetas y ahora vamos a ver la luz, porque con el sol los colores se comportan de una manera diferente. Tercera clave, los colores. El blanco roto, el beige más claro, beige más tostado combinado, el naranja combinado con amarillo o amarillo, el azul claro,
los rosas combinados entre sí, incluso con colores más fuertes o más claros. Los colores claros iluminan, le dan mejor tono a la cara, te dan mayor frescura, como un tono más juvenil que los colores muy oscuros. Uno de mis trucos favoritos que hace que sea súper estilosa son los looks monocromáticos. ¿Veis? Aquí llevo una camisa amplia y un pantalón de lino. Como os decía, tonos monocromáticos en la misma gama en tonos claros. Me parecen súper estilosos. Son muy fáciles de hacer y te aportan ese plus de estilo, pero enseguida, mira, fijaros, aquí tengo otro también jugando con los beiges. Un beige un poquito más fuerte y blanco, queda un look monocolor que queda súper estiloso, con poco esfuerzo y además vas fresquita. Vas como salida de una editorial de una revista de moda, con un estilazo bárbaro. Y una cosa que casi nadie cuenta, pero yo creo que ya muchas de nosotras lo saben. Cuando lleves la ropa blanca, veis muy claro, utiliza ropa interior no blanca, sino del color de tu piel. Eso hace que no se transparente. Y eso, bueno, a mí me parece que es también un gesto muy estiloso, el cuidar esos pequeños detalles. Ahora que ya vamos frescas porque llevamos el tejido adecuado, vamos luminosas porque el tono nos favorece, llevamos la silueta que nos va fenomenal y vamos cómodas y estilosas. ¿Qué es lo que vamos a poner? Vamos a añadir más estilo a nuestro look, pero con cosas que no dan nada de calor. Y te digo una cosa, si tu armario sigue siendo completamente oscuro porque piensas, porque es verdad que las prendas oscuras estilizan mucho, prueba a ponerte un look monocolor en un color claro. Ya verás cómo cambias de idea. La cuarta clave es menos ropa, accesorios bien pensados. Los accesorios nos van a levantar el look sin darnos nada de calor, cero calor. Es muy importante cuando vamos vestidas más sencillas, llevas o un conjunto así, tipo lo que yo llevo, monocolor, o llevas solo un vestido y una sandalia. Ya os digo, accesorios más vestida, cero calor. Mirad, por ejemplo, este conjunto de lino que llevo es bien sencillo, cómodo, todo lo que decíamos. ¿Cómo lo voy a elevar? Con unas sandalias bien bonitas, son unas sandalias especiales que no tengo por qué comprarme unas sandalias todos los años. Me compro unas bonitas y me duran varias temporadas. Estas son de Gucci, tienen unas piedras preciosas y además está acolchado y voy comodísima. Otro elemento, algo dorado sobre mi piel que me va a dar luz. En este caso me he puesto una gargantilla con unas perlas y me voy a poner un brazalete. El siguiente elemento va a ser un bolso que tenga un tono veraniego. En este caso me voy a poner este bolso que, aun siendo de piel, resulta que tiene esto como de silla de Enea que nos recuerda al verano. Y esto eleva inmediatamente mi conjunto. Y el último detalle, que las que me conocéis por Instagram ya sabéis que yo soy la loca de las gafas de sol, que son las gafas de sol. Entonces, tú fíjate, en un momento, como hemos transformado un look sencillo, lo hemos elevado. Cero calor, más estilo. Y no me olvido, por ejemplo, de un elemento que nos puede dar mucho estilo y que pesa 10 gramos. No me lo voy a poner en el cuello porque sí que me va a dar calor, pero me lo puedo poner en el pelo. Bueno, ahora que me he cortado la melena, no sé cómo me va a quedar, pero si no me lo puedo poner en el pelo, bueno, te lo puedes poner como una cinta aquí arriba. Siempre podemos darle un plus así de estilo a nuestro bolso. Más estilo con solo 10 gramos. Te puede pasar a veces, porque hay veces que nos pasa en verano, que tienes esa sensación de salir a medio vestir de casa. Y no es porque te falte ropa, sino porque te falta algo que rellene tu conjunto, que le dé lo que decimos, ese plus de estilo. La quinta clave de la que vamos a hablar, y no por última, menos importante, es el calzado. Las sandalias, las alpargatas, lo que nos vamos a poner en el pie, lo que nos sustenta. A 35 grados un mal calzado te arruina el día y además te estropea el look. Yo por eso soy firme defensora de calzado de líneas sencillas, depuradas, de piel a poder ser y que lleves el pie sujeto. Creo que la mejor inversión son unas sandalias de piel de líneas depuradas con el pie sujeto, llevas el pie al aire libre y además con un poquito de tacón, sobre todo si vas a andar mucho. Bueno, un poquito de tacón, o sea, estos son 3 centímetros. Estas, por ejemplo, con la plantilla acolchada son estupendas. Del ancho además que necesitas, llevas el pie sujeto, vas fresca y vas bien calzada. Eleva tu fit. Un clásico que vuelve todos los veranos porque realmente es un calzado estupendo para ir fresquita, para llevar el pie sujeto y para caminar y estar, pasarte un verano estupendo, son las alpargatas con algo de cuña,
perfectas. Pueden ser como estas, tipo pulsera, o puede ser la clásica de siempre que te encajas. Además, o sea, las tenemos de tejido, las tenemos de piel. ¿Y cuál es la ventaja? Que tu piel transpira y va cómodo, con plantillas mulliditas que son perfectas. Te las vas a poner con todo, con vestidos, con pantalones, una alpargata siempre queda bien. La prueba la tenéis en nuestra reina Leticia, que en verano utiliza muchísimo las alpargatas y va siempre impecable. Si por lo que sea, o porque te gusta, o porque lo necesitas, quieres un zapato cerrado, siempre puedes llevar un mocasín con micro perforados. Estos perforados hacen que tu piel vaya ventilado. Bueno, estos en concreto es que son ideales, son de calzados pitillos y quedan genial con cualquier conjunto en blanco, tipo marinero, súper. Lleva la antifaz, es que son ideales. Si te vas a poner una zapatilla, póntela de loneta, que las hay monísimas. O si no, un tejido técnico que sea que transpire. Evita en la medida de lo posible esas suelas muy gruesas. Por un lado, restan elegancia a tu conjunto, lo que seas una gurú del estilo y que te lo puedas permitir, esos contrastes así fuertes y que pegan al ojo, pero que dices, oye, ¿cómo va? ¿Qué estilazo tiene? Y esas pues son unas pocas las elegidas. Como te decía, evita esas suelas muy gruesas, muy gordas y en colores oscuros. Tiende siempre a ponerte un tono claro. Cueros, los tostados, los beiges, ¿sabéis? De colores también que te vayan conjuntado a tono con el conjunto que tú llevas. Esos quedan fenomenal. ¿Qué vamos a evitar? Pues vamos a evitar los calzados de piel sintética, es decir, de plástico. Por ejemplo, este mocasín, que es monísimo. Yo lo compré para la primavera. Pero ¿qué me ha pasado ahora en julio con este calor? Es que es como ponerme una bolsa de plástico en el pie. O sea, no lo resisto, me pica todo el pie. Si ya además te suda, pues es que no los quieres ni ver porque se te llega todo. Entonces, evitemos los tejidos que no sean naturales, que no sean piel. Si lo vas a llevar, opta por calzado que tenga unas tiras muy finas, que no sea excesivamente rígido, porque los plásticos a veces tienden a ser muy rígidos y te hacen un daño que no veas. Y también piensa, por ejemplo, un zapato de salón con mucho tacón y cerrado, con este calor te puedes morir. Busca opciones siempre con algo menos de tacón porque vas a estar más cómoda, vas a sentir menos presión, además de la presión que ya te da la temperatura, el tacón. El pie cerrado es que te los quitas y echas a correr y dices, mira, es que no contéis conmigo para nada porque es que no me encuentro yo bien. Entonces, seamos prácticas y tengamos criterio. Eso es facilísimo, nosotras somos así. Ahora te cuento un tip imprescindible para ir bien vestida en verano. Lo que no se ve también te viste. Sí, estoy hablando de la prenda interior. En verano es muy importante porque las prendas que llevamos normalmente son más finitas y tiende a notarse la ropa interior. Como os decía antes, es mejor que utilicemos con prendas claras ropa interior de color, del color de tu piel, evitando el blanco y por supuesto los encajes y los colores muy blancos que van a transparentar. Eso si no quieres que se transparente, cada una lo que quiera. Es mejor que utilices prendas de algodón o microfibras de alta calidad para que transpire. Evita los rellenos porque eso es como ponerte una manta por aquí y empiezas a sudar por aquí, luego te llagas, nada. No apetece nada. Con las piernas, ¿qué pasa? Bueno, pues lo mismo. Tiene que ser ropa interior finita de algodón o de estas microfibras de alta calidad que transpiren. Si te rozan los muslos, pues incluso te puedes poner una ropa interior que sea mini pantaloncito porque así evitas ese roce en la cara interior de los muslos. Siempre con criterio y con buen gusto. Os he dicho el color y las fibras que debemos utilizar. Huye de esas fibras, a veces, o sea, es que hay cosas monísimas. Te acercas a unos grandes almacenes, a una marca de estas que empieza por P, que tiene cosas monísimas, pero te lo pones un día que hace calor y es que de verdad, como te pongas un tanga de eso, es que te duele todo. Vuelves a casa y dices, no lo resisto. O sea, a mí me ha pasado alguna vez ir por la calle y decir, o sea, o me lo quito o me muero. Y ahora va el gesto sencillísimo de 3 segundos que os comentaba al principio. Coges la prenda y en el probador mira la etiqueta, mira siempre la etiqueta. Vas a ver no solo la composición, sino además cómo tienes que cuidarlo. En este caso, como estamos hablando de la composición, pues aquí comprobamos que este es un vestido 100% seda. Funciona de maravilla. Es un momento y a veces en las tiendas o bien porque ya te has probado un montón de cosas y al final, bueno, pues acabas decidiendo y ya estás cansada porque se te pasa, porque ya te digo, entre esto, porque vas con prisa, porque necesitas una prenda y la compras, o porque a veces igual el precio te ha dejado apabullada y no lo miras. Pues es muy importante saber qué tejido estamos comprando.
Yo me acuerdo, esto es una anécdota, de mi suegra ir a comprar alguna cosa con mi suegra y ella sacaba sus gafas, bueno, yo ahora también, porque si no, no veo de cerca, y lo primero que hacía era buscar la etiqueta. Y yo decía, uy, qué exagerada, ¿por qué no hace falta? Pues sabéis que ahora, con la edad, tenía ella toda la razón, ella es mucho más sabia e inteligente que yo. Ya ves cómo resulta factible y muy sencillo ir estilosa cuando hace mucho calor. Tenemos claro los tejidos, ya tenemos el tejido por el que circula el aire y vamos más cómodas. Tenemos la silueta que nos favorece. No es cuestión de ir enorme ni de ir muy apretada, sino de encontrar un punto de apoyo y prendas así, relajadas. Tenemos unos accesorios que nos dan luz, elevan el look y no nos dan nada de calor. Y tenemos un calzado que nos va a ayudar a llevar el pie fresco, a ir cómodas y a ir estupendas. ¿Qué es lo que pasa? Que no es cuestión ni de dinero ni de marcas, es cuestión de criterio y criterio es lo que ya tenemos. Coméntame de todas estas 5 claves que hemos dado, ¿cuál te va a resultar la más fácil? Yo creo que son sencillas y no hace falta que te vuelvas loca, ya te he dicho, ni con marcas ni con mucho dinero. Criterio, chicas, solo criterio. Acuérdate que tengo un vídeo estupendo sobre los vestidos fluidos y cómo están geniales para sobrevivir a estas temperaturas. Es el YouTube anterior. Para más ideas que nos van a servir a todas, suscríbete.